que se habló de déficit fiscal, de equilibrio fiscal y demás, eh, no propuso ninguna medida concreta, fueron todos promesas. Están teniendo déficit, no están teniendo equilibrio fiscal hace años, décadas, como decía yo hace un rato. Tiene que juntar 9.000 millones de dólares para dejar en cero el balance, lo que están necesitando, y para pagarla, para cumplir con el FMI, solamente con el acuerdo del FMI. Eh, por lo que estuve escuchando, solamente para controlar el tema de inflación, solamente se les está ocurriendo hacer control de precios contra los malditos especuladores del país. Que bueno, veremos en qué termina eso. Eh, no está llevando a cabo ninguna medida sustentable, no está queriendo hacer nada que se vea a largo plazo. A corto plazo no vas a tener ninguna solución, solamente estás logrando juntar más presión en esa olla que se está juntando hoy en día. Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tanto tiempo, ya los he estado extrañando por distintos motivos de falta de tiempo y además no había podido estar subiendo nada. Pero bueno, ahora me tienen acá. Vamos, se me ocurrió y me gustaría empezar a hacer un poco. Ir viendo cómo reflexionando y opinando sobre el tema y hablando de otras cosas, o ustedes comentarios o temas que quieren que yo hable, o que les interese a lo mejor escuchar mi punto de vista. A ver, ninguno tiene la verdad absoluta en nada, pero sería bueno que ustedes me digan, che, mira, me gustaría que hables de tal cosa, o que hables de emigrar, o que hables de lo que sea, un poco a modo de opinión personal, o demás, o distintas formas de ver de las cosas de cada uno. Así que yo ahora decidí hablar sobre las nuevas medidas que está hablando la nueva ministra de Economía. Y bueno, pues interrumpiendo, hablando de lo que yo pienso o lo que a mí me pareciera que se debería hacer, o opinando, dando mis puntos de vista. Así que vamos a arrancar, a ver qué sale de todo esto. Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que estamos observando, en primer lugar, algo que todos conocemos, el mundo hoy está en desequilibrio. Ese desequilibrio, por supuesto, afecta a Argentina. Nosotros estamos inmersos, vivimos en un país globalizado, es un mundo. Primera interrupción. Argentina no, primero no está globalizado. Ah, Si vamos a comparar con el siglo XIX, sí estamos globalizados, pero Argentina no está abierta al mundo. Y segundo, el problema de déficit y desequilibrios fiscales en Argentina no viene únicamente de, de la pandemia o de la guerra con Ucrania, ni nada por el estilo. El problema de Argentina viene de hace 50 años. En 50 años tuvimos, si tuvimos otros 4 años con equilibrio fiscal, es una locura. Entonces yo me replantearía lo que vos estás diciendo. Pero bueno, arrancamos mal. Ya arrancamos un poquito fuera de tono. Pero vamos a ver qué otras cosas salen acá. Muy distinto al mundo que tuvimos o que conocimos o que estudiamos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos viviendo una situación inédita de guerra y eso nos afecta mucho, pero la verdad es que ¿En serio?
Argentina está intacta, lo hablábamos con los empresarios y por supuesto con el ministro Daniel Scioli. Esa matriz productiva nosotros queremos mantenerla, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo en Argentina. Queremos exportar más porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. El tema de exportaciones. Qué buen punto para tocar. ¿Cuál es la forma más directa de desincentivar la producción o desincentivar un bien o desincentivar algo? ¿O cuál es la forma más fácil que tiene el gobierno para hacerlo? Cobrar impuestos, ¿no? Están los impuestos a las exportaciones. Está, por ejemplo, que hoy en día estás teniendo un problema también grandísimo, que hoy en día cuando vos exportás algo, a ver, acá, yo tengo abierto acá. Cuando vos exportas algo, el Banco Nación, vamos a entrar acá. Yo estoy reaccionando a todo esto, no tengo nada preparado. Está saliendo todo de mi cosa. O si entras a la página del Banco Nación hoy, ellos te dicen desde el gobierno que tenés un dólar de 134,25 y a la venta y un dólar de compra al 126,75. Hoy en día en Argentina vos exportás 126, vos exportás 100 dólares y vos recibís 12.675 pesos en la cuenta bancaria. En el mejor de los casos, considerate afortunado. Y vos cuando pagas la mercadería, vos tenés que exportar el dólar de 134,25. Ahí ya tenés ese split, esa diferencia, que si vos necesitas importar, vos vas a importar algo, lo que estás pagando más caro, y si lo necesitas exportar, te lo paga el más barato el dólar y ni los ves a los dólares en la cuenta bancaria. Teniendo otro problema también para agregarle, y es que si vos agarras y sos, por ejemplo, trabajador agropecuario, tenés retenciones en Argentina. No sé si ustedes saben, pero las retenciones en Argentina terminan pagando hoy en día, le sacan un porcentaje de lo que exporta. O sea, si exporta 100 dólares, le descuentan un 30, un 20, un 15, según lo que esté exportando. O sea, también tenés otro impuesto. Las retenciones es un impuesto, es una forma de desincentivar la producción. ¿De qué me estás hablando? Estás desincentivando la producción. Te lo voy a decir de una forma simple y una muy fácil de explicar y entender por cualquiera. En Estados Unidos, cuando Emiratos Árabes quería desincentivar el consumo de alcohol, le puso impuestos al alcohol. Bien, nosotros estamos poniendo impuestos a la exportación. Nosotros cobramos impuestos por lo que quieren exportar. Cobramos retenciones a la exportación de carne, cobramos retenciones a la exportación de soja, cobramos a todo. Entonces, ¿querés incentivar la exportación de trabajo argentino? Bueno, perfecto. Deja de castigarlo. Deja de castigar la exportación en Argentina. Y hablemos de importar. Ya vamos a tocar el tema ese porque estuve viendo una parte del video. Para poder trabajar todos estos elementos necesitamos la fuerza y la voluntad política y la decisión y la gestión que cada uno de los ministros viene llevando en sus áreas de competencia y necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido, las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica. Y es un instrumento de política económica. Y esto me parece que también es importante decir.
Primero, para poder intervenir en una economía, para afectar los movimientos cíclicos de la misma, tendrías que agarrar y tener un equilibrio fiscal. Argentina hace más de 50 años. En 50 años, no sé si tuvimos 3 o 4 años de cosas. A ver, no tengo el dato acá a mano ahora, tendría que buscarlo. Pero en el número es algo así. En los últimos 50 años, no sé si llegamos a tener 4 o 5 años de equilibrio fiscal en Argentina. Entonces, ¿cómo pensás vos hoy en día tener equilibrio fiscal en Argentina para poder intervenir con el ahorro que vos generás? Porque si no tenés ahorro para intervenir, podés endeudarte, pero nadie te presta en Argentina hoy en día tampoco. Otra forma de obtener capital para poder intervenir podría ser endeudarse. Argentina no puede endeudarse más porque nadie le presta. Entonces, pero para llegar a una política de poder llegar a hacer eso, primero que tenés que generar ahorro, tenés que ahorrar. Entonces, mira, porque cada 100 pesos que gana una empresa, entonces, ¿cómo hace el empresario argentino? ¿Sí? Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio, y las medidas que yo les quería compartir hoy en día tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y, por supuesto, a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva, y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país. Va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con... Les voy a explicar algo. Cuando tomaste el presupuesto, el mismo presupuesto estaba hablando ya de un gasto mayor del 50% del cual había arrancado el año. ¿Cómo estás hablando ahora? ¿Con qué cara estás hablando ahora de reducir el déficit y reducir el gasto fiscal para tener un equilibrio? Si ya en los balances estás hablando de que vas a gastar más. Seguimos. Con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva, y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país, y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los 4 años de gestión anterior se emitieron 100.000 millones de dólares, y de esos 100.000 millones de dólares, casi el 50% fue con el Fondo Monetario Internacional, y además se emitió deuda a 100 años. Esa situación de deuda externa en dólares es también un camino que nosotros tenemos que transitar. Deuda que se aumentó durante todos los gobiernos en Argentina. Hace de Perón en adelante que año tras año se sigue aumentando la deuda argentina. Producto de, como decía recién, de que no llevas un equilibrio fiscal hace más de 50 años. Esta deuda no viene únicamente de Macri,
Viene de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Dualde, de Menem, de todo para atrás, de Alberto Fernández para atrás, hasta los últimos 40, 50 años, estás teniendo un aumento de la deuda pública. ¿Bien? Y nunca tuviste más de 3 años seguidos, nunca tuviste 3 años seguidos equilibrio fiscal. Hacia la sostenibilidad. Y en ese sentido, también estamos proponiendo y vamos a implementar a la brevedad la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Por otra parte, y para poder también cumplir y darle más eficiencia a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público, vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera en 2 sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Digo, ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación. Cuenta única. Les voy a dejar una tarea. Ustedes están viendo con el celular o están viendo desde la computadora. Busquen cuántas provincias en Argentina tienen equilibrio fiscal. Ni hablemos de algunas provincias como Formosa o demás. Pero fíjense, por favor, cuántas provincias tienen equilibrio fiscal. Y díganme si ustedes este sistema va a funcionar, siendo que de dónde se juntan los fondos para dichas provincias. Por la coparticipación, ¿no? Bien. Hoy en día, si son 5 provincias o 6, la que está Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, no son muchas, si son 4 o 5 provincias las que tienen equilibrio fiscal o superávit fiscal, estoy hablando mucho y estoy exagerando. Les recomiendo que googleen cuántas provincias hay hoy en día que tengan equilibrio fiscal. ¿Cómo vas a llegar al equilibrio fiscal si el 70% del país no tiene, en el 70% de las provincias del país no tienen equilibrio fiscal? ¿De dónde vas a sacar la plata? Porque de alguna forma van a tener que cortar todos los sinvergüenzas que tenemos en el estado, en las distintas provincias, ¿eh? Esos feudos que hay dando vuelta. Se los dejo también como tarea. Fíjense, fíjense el déficit fiscal de las provincias con el sistema de caja única. ¿De dónde sale esa plata? De las provincias que generan superávit. Del artículo 8. En ese sentido también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional, y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. Respecto del tipo de cambio,
Voy a darle play porque esta Como parte la vi y le consideración, voy a explicar algo. simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Entonces no vemos movimientos especulativos. Mira, el día de hoy, esto sí lo busqué. Esto sí lo tengo acá a mano. Está en equilibrio fiscal. El dólar MEP o el contado con liquidación, el día de hoy, 11 de julio del año 2022, abrió a 300 pesos con 89. Llegó el máximo, que fue el máximo de cosas. El mínimo que tuvo fue 290 pesos con 63. Cerró en 297 con 22. El dólar oficial que te está diciendo el gobierno hoy, sea un Banco Nación, estás hablando en 134 con 25. El dólar cripto, si no vi mal hoy, yo es el con el que estoy más familiarizado y lo sigo más, está en 275 pesos. El dólar tarjeta está arriba de los 200 pesos también. ¿Está en equilibrio? ¿En serio está en equilibrio el dólar MEP y cosas? ¿Y el dólar oficial? ¿El dólar oficial en equilibrio? ¿Qué dicen ustedes? Nadie puede comprar. Vayan a ver si pueden comprar dólar oficial ustedes. Y les aclaro para que sepan. eh, uno para importar, cuando vos necesitas por un tornillo o necesitas una maquinaria, vos tenés que para comprarlo afuera y hacer la transferencia bancaria en dólares. Primero, para llegar al dólar 134,25, tenés que estar inscrito como importador. Así bueno, ¿es inscribirse como importador nomás? No. Eh, Vos agarrás, querés importar, decís, che, mira, necesito comprar $1000 en mercadería afuera. Tenés que pedir permiso para hacer la transferencia, para comprar los dólares y hacer la transferencia. Y una vez que hiciste la transferencia, te la tienen que autorizar. Y desde el gobierno nacional tranquilamente te pueden decir, y es lo que está pasando literalmente hoy, decir, no, mira, ¿sabes qué? Vos no podés transferir $600, vos podés transferir 400. No podés transferir 1000, podés transferir 600. Y así. Hoy en día, en una de las empresas en las cuales estoy trabajando, eh, les nos estuvieron comentando uno de los proveedores que solamente le están dejando importar un 30% del valor de lo que están pidiendo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Puedes explicar? ¿Cómo haces? ¿Cómo vendes todo? A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan. Ah, y con la parte de las tasas, básicamente está diciendo que va a subir las tasas a porcentajes reales positivos. Por ejemplo, si se está calculando una tasa de inflación del 60%, está diciendo que la tasa va a ser anual por encima del 60%. Pero, ¿qué pasa? O sea, corte. Vuelve. ¿Cómo es? Me perdí. Ah, básicamente está diciendo que la tasa va a ser positiva. ¿Cómo explicarlo de una forma que sea sencilla y sea simple de explicar? ¿Qué pasa? Si vos hoy en día estás sacando una tasa en plazo fijo de 40%, se está calculando una inflación del 60%. ¿Qué quiere decir? Que vos, eh, hoy en día, lo que vos compras con 100 pesos, esos 100 pesos cuando vos los saques va a ser 140. Pero esos 140 ya no vas a poder comprar más nada, no vas a poder comprar nada por el valor de 140. Por, esta lapicera, vos compras esta lapicera que vale hoy 100 pesos. Yo pongo la tasa de interés al 60%, al 40% y tengo una inflación de 60. ¿Bien? ¿Qué pasa? De acá al año yo saco esos 100 pesos del plazo fijo y tengo 140 pesos. Ya no me alcanza más para comprarme esta lapicera. Pero ¿qué pasa? Si vos hubieras comprado dólares, en ese momento te rendía más.
que el plazo fijo. Y posiblemente te cansaba para la lapicera. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, es decir, ¿por qué me voy a meter un plazo fijo si me quedo en dólares, el dólar no se me evalúa y puedo llegar a seguir comprando esta lapicera, ¿no? Porque vos estás perdiendo poder adquisitivo si te metes en el plazo fijo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es presión sobre el tipo de cambio. O sea, presión sobre el dólar porque hay más gente queriendo comprar dólares. Por eso dice que te va a subir la tasa de interés. Por contraparte, ¿qué vas a tener en este caso? Vas a tener un enfriamiento en la economía. ¿Entendés? Porque vas a decir, no, mira, en vez de buscar crecer, eh, busco hacer tasa. Pero ¿qué pasa? Para que no se te enfríe la economía y para que no quiebren más empresas de las que están quebrando, porque esto generaría también que quiebren empresas que no son tan competitivas, que ya de por sí son pocas, eh, no, si vos no tenés en el medio un plan de apoyo como una reducción fiscal, por ejemplo, solo estaría generando más destrucción de empleo. No creo que lo tengan en cuenta tampoco. Permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. Respecto del tipo de cambio... Ya, claro. Tener equilibrio fiscal no quiere decir reducción de impuestos. Vos para poder hacer una reducción de impuestos sustentable, primero y antes que nada, tenés que ser creíble y después de ser creíble tenés que bajar más los impuestos de lo que realmente necesitas para tener equilibrio fiscal. Porque hoy en día estás teniendo déficit. Si vos estás teniendo déficit, o sea, gastás más de la plata que entra, primero estás necesitando hacer una reducción del gasto y después, para tener equilibrio fiscal, para que te entre 100 y gastes 100, y después, si vos vas a hacer una reducción de carga tributaria, también lo que tenés que hacer para que sea sustentable es hacer una reducción también del gasto para poder hacer una baja de impuestos. No vamos a entrar en la curva del Laffer porque este gobierno, el tema de la curva del Laffer, no, no tiene credibilidad, entonces dudo que se dé en este caso una inversión por una baja carga, por bajar solamente la carga tributaria. La curva del Laffer básicamente significa que vos al bajar la carga tributaria vas a tener más ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque vas generando más empleo. Yo te lo diría de una forma simple. Eh, el 100%, el 100% de 100 pesos, bueno, 100 pesos, ¿no? Perfecto. Si vos, ¿qué preferís? ¿El 50% de 100, que son 50 pesos, o preferís el 10% de 1.000.000? Cuando vos bajás carga tributaria, vos generas que se mueva más la economía y que genere mayor empleo, que genere más negocios que se pueden desarrollar, por lo tanto recaudas más carga tributaria. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Si vos seguís estrangulando la economía con una alta carga tributaria, solamente día tras día, en términos reales, vas a recaudar menos. ¿Y por qué? Aclaro en términos reales, porque en pesos vas a seguir recaudando más. Es más, muchas veces ellos se han escuchado que dicen que están recaudando más con respecto al año pasado. Primero que el año pasado estuvimos todavía con pandemia y estaba todo parado, recién estaba reactivándose. Y segundo, eh, segundo que estás teniendo inflación. Por lo tanto, lo que vos antes comprabas con 100 pesos, hoy en día lo estás gastando, lo estás comprando con 200. Entonces, obviamente, vas a ganar más, pero en términos reales menos, porque en poder adquisitivo esa plata te alcanza para menos. Entonces, en el fondo no estás generando crecimiento, en el fondo estás recaudando más en papel moneda, pero ese papel moneda no te sirve para nada. Lo vamos a terminar usando papel higiénico, si sabemos te paso, porque no vamos a tener ni eso. Como consideración, simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio, entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios
que tuvo la energía a nivel mundial. Uno puede observar en el mundo muchas situaciones de cortes programados de energía. En Argentina eso no está sucediendo y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Como todos ustedes saben, el año pasado Argentina logró recuperar, logró revertir la caída de la actividad económica que tuvimos en el periodo de pandemia y hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir. Bien, vamos a esto. Si vos estabas produciendo cero, porque estábamos totalmente cerrados, estás produciendo 10 hoy en día, no quiere decir que estés creciendo. Te lo voy a explicar. Antes de la pandemia, producíamos 100. Ponele $100 por día, ¿no? Perfecto. Vienes por 100%, por 100 dólares. Arrancamos, nos cerraste. Y a partir de ahora solamente estamos produciendo lo mínimo indispensable porque estamos cerrados y estamos en una pandemia. Estamos produciendo 10. Bien. Vos volviste a abrir después de 2 años casi y estás produciendo 35. Así. Mirá. Triplicamos la producción que teníamos con respecto al año pasado. Sí, pero el año pasado generabas 10. Y porque estábamos todos cerrados, no generaste 100. Si vos generas, si vos estás diciendo estás creciendo y lo estás comparando contra uno de los peores años en la historia argentina y del mundo, decís, más vale que creciste. Pero vos estás produciendo 30 ahora, no estás produciendo 100. Es más, yo creo que los números son peores. ¿Entendés lo que voy? Entonces, eso que que realmente estás produciendo, que estamos produciendo más con respecto a lo que es la pandemia, obvio, sí que estás produciendo más. Te están diciendo la verdad, pero te están mintiendo con la verdad. Porque en realidad no creciste. Tenemos una caída estrepitosa. Sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Tengo solamente 3 medidas más para no aburrirlos, pero en materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina. Bien. El tema energético que hablaba recién y me lo venía comiendo yo ahora. El tema energético, el tema tarifas, energía y demás, se viene subsidiando de antes de que arrancara todo este problema de la pandemia y cosas. Porque estábamos teniendo cada vez más inflación, estábamos teniendo una devaluación de la moneda en torno anual del 50%, cosa, una inflación. Y en el cual en los últimos años venía creciendo el sector energético, se venía subsidiando con carga tributaria. Bien, o sea que venís sumando varios años atrás, venís sumando lo que es subsidios en energía, subsidios a tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, generando en Buenos Aires un gran problema que estaban por lo menos subsidiando demasiado. Es más, capaz que estaban pagando hasta al día de hoy un tercio o la mitad de lo que estamos pagando, por ejemplo, nosotros en Córdoba. Y encima después le agregamos todo el problema de la pandemia. El tema es el siguiente. eh, si bien vos estás compensando con el ingreso extraordinario de una situación extraordinaria, como es el tema de la soja, ahora, o los commodities como la soja, maíz, trigo y demás, todo lo que es producto alimenticio subió muchísimo en el mundo porque Ucrania y Rusia eran un gran actor en este contexto. Ahora, al no estar produciendo y estar los dos países en guerra, se redujo la cantidad de alimentos en el mundo. Por lo tanto, estos commodities subieron y con esa diferencia ellos dicen que están subsidiando el consumo o están subsidiando las tarifas para que no suban. Yo voy a contar un secreto. Por cada dólar que estamos subsidiando en tarifa,
entra un tercio. Cada $100 entran $30 por el otro lado. Y segundo, esto es insostenible a largo plazo. Bien. Porque ponerle que mañana se acaba la guerra con Ucrania, sí van a bajar commodities. ¿Eh? ¿Va a bajar el petróleo? Sí, perfecto, va a bajar el petróleo, va a bajar la energía, pero también va a bajar los commodities. Y no va a bajar tanto como lo que necesitamos realmente dejar de financiar nosotros. Tenemos que ajustar también por ese lado. Y una buena noticia que sucedió hace un par de días, que circunstancialmente me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina y también, por supuesto, revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea, este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población, la implementación de la instrucción que nos dio el presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal. Con respecto al gasoducto, ¿qué empresa privada va a invertir en un gasoducto? ¿Se pusieron a pensar? Mira, yo se los voy a explicar. Vos por invertir en un gasoducto, en un pozo petrolero, en cualquier cosa, necesitas por lo menos una previsibilidad de 30 a 40 años. En Argentina no sabemos si el presidente va a durar una semana. ¿Cómo hacemos? Vos cuando vas a comprar una propiedad, cualquier propiedad que vayas a comprar, mínimo tenés un plazo de recuperación. En el mundo estamos hablando, no en Argentina, porque en Argentina pueden pasar 60 años y no vas a recuperar nunca la plata. Pero tenés que tener mínimo una previsibilidad de 10 años, 15 para invertir en el sector inmobiliario. Entonces vos tenés que tener reglas claras. Vos tenés que saber que entre 10 y 15 años no se tienen que mover las reglas de juego. O si cambian, cambian muy poco, que no te afecten realmente en tu rentabilidad ni en tu inversión. Por eso nadie invierte en el sector inmobiliario en Uganda o en Argentina. Los invierte a lo mejor, por ejemplo, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, en Europa, que hace 50 años tienen las mismas reglas de juego y no le cambiaron. Que se respeta la propiedad privada. Argentina tenés este fin de semana, que no sabemos si el presidente se iba por la puerta chica o no. Hace una semana tenías el dólar blue en 230. Lo llegué a ver en algunas plataformas de cripto en 298 en un día. 298 estaba exactamente 298, lo llegué a ver en el Lemon Cash. Ponele en el mejor de los casos, en Binance, que es donde más liquidez tenía, que lo llegaste a tener 275, 280. KuCoin hoy en día lo tenés en casi en 300 pesos el dólar, lo teníamos. Para que se den una idea. Sin ir más lejos, el CCL. CCL, según la página. A ver, según Rabo Bursátil, acá estaba el CCL, está en 300 pesos. 297,20. Es espectacular la previsibilidad argentina, ¿no? Impecable, pa. No sé quién va a querer invertir acá, sí. Cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada... Otro problema. Ay, Dios.
15 minutos sin que se manden un moco. A ver, yo no soy economista, pero estoy metido en varios negocios y sé lo que es, por ejemplo, importar en Argentina. Hace 10 minutos les explicaba que había un problema grandísimo el tema de importaciones porque no le habilitaban toda la importación de mercadería que querían, que necesitaban importar los mayoristas y los importadores en Argentina. Bien, así quieras comprar una goma de un tractor para para el campo o quieras comprar eh, juguetitos para vender a los chicos acá en Argentina. Bien, está generando escasez con las medidas estúpidas que está generando escasez. Al margen que le está sacando de la mano la plata a los exportadores. Deja de penalizar a los exportadores, deja que se hagan dueños de la plata que están laburando, deja que se la queden ellos y que después los usen para vender, va a ver cómo se va a acomodar solas las cosas. Ustedes mismos están generando escasez. Tengo conocidos que que hacen importación en Argentina que le están dejando entrar el 30% de lo que necesitan traer para vender. Sector de computación, a ver, otra cosa, sin ir más lejos, no vamos ni siquiera el sector turístico, que esta misma mujer agarró y dijo que no quiere perjudicar los sectores laborales. Eso le va a decir también a la gente que trabaja en empresas de turismo, que la gente que trabaja en el sector turístico de Argentina no genera, no tiene, no genera trabajo o los servicios no generan valor. No, estás haciendo pomada. Todo lo que es el sector turístico argentino lo estás haciendo pomada. Un montón de gente se va a quedar sin laburo. Pero para ella, no generan trabajo el sector turístico. Cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país, y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos Claro, se dice servicios y bienes. generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Por otra parte, y también en materia fiscal, para hacer más eficiente también y más justo, porque es un acto de justicia hacia los contribuyentes de todos los argentinos, se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las valuaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades, y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes. Estas son las medidas que tenía para anunciarles hoy en día. Oh, qué dolor. No sé si muchos de ustedes se dieron cuenta de qué está diciendo acá. ¿Cómo explicarlo para que todos lo entiendan? Suponete que estamos en el año 2019 y es 1 a 1. O sea que el dólar vale 1 peso. Compras una propiedad de $50.000. Bien, en Argentina. O sea, vos la pagaste en pesos, la tasaste en 50.000 pesos, pagas impuestos por el porcentaje de 50.000 pesos de una propiedad de $50.000. ¿Qué pasa? Tu moneda se vale un 50%. O sea que el dólar ahora no vale más 1 peso. Vale 2 pesos. Año 2020. Pero esa propiedad es algo que está pasando mucho en Argentina. Los que tienen propiedades ya lo van a entender. Vos estás. Ahora esa propiedad no vale más $50.000. No vale más 50.000 pesos. Vale 100.000 pesos porque es el equivalente a $50.000. Vale el doble en pesos. Pero vos no pagas, pero vos ya la tenés declarada como que está valiendo 50.000 pesos. Pagás el porcentaje que tenés que pagar sobre 50.000 pesos, no pagas más sobre 100.000. Pero la persona que la compró el siguiente año
está pagando un porcentaje de la misma propiedad, está pagando 100.000 pesos. Bien. Y al año siguiente va a pasar lo mismo, nada más no va a valer más 100.000 pesos, va a valer 200.000 pesos. Estamos hablando en un caso hipotético que la inflación sea todos los años 50%, que en el caso de Argentina, por ejemplo, este año va a ser mayor. O sea, este año ya no vale más 100.000 pesos, vale 200.000 pesos. Sigue valiendo 50.000 dólares, o al menos siguen pidiendo 50.000 dólares. Entonces, año 2021, me está maullando la gata ahora. En el año 2021, o sea, 2 años después, esa propiedad que vos tasaste y estás pagando impuestos por 50.000 dólares, ahora vale 200.000 dólares. Y así, imagínate 10 años después. ¿Cómo haces? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué te están diciendo? Te van a decir que te van a reevaluar la propiedad esa de 50.000 dólares, vas a pasar, por ejemplo, a pagar en este caso 4 veces más de golpe y porrazo nuevamente. Ni hablar que después te pueden venir y decir, ah, bueno, pero vos tenías un patrimonio de 50.000 dólares en propiedades, ahora no tenés más 50.000 dólares en propiedades, 50.000 pesos en propiedades, tenés 250.000, 200.000, 1.000.000, 10 millones. Ahora tenés que empezar a pagar impuestos a las ganancias. Estás por encima del mínimo imponible. Decir, no, mira, vos ya en Argentina, como ya las propiedades que tenés a tu nombre están tasadas por más de 500.000 pesos, no, ya no, ya estás por encima del mínimo imponible, estás considerado una persona rica, tenés que pagar tantos impuestos extra. Ah, no están cayendo en ya lo hicieron con el blanqueo de capitales en su momento. Lo hicieron con era Macri, lo hicieron ahora con el gobierno de Cristina. Bueno, imagínate que esto pasó no con 3 o 4 años de diferencia, pasó con 10, que ya no vale, esa propiedad ya no valía más 50.000 pesos, valía 10 millones. Tengan ojo, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué va a pasar con esto? La persona que tiene una casa para alquilar, un departamento para alquilar, que tiene cualquier cosa, que va a decir, no, bueno, pero escúchame, ¿quién no tiene para el inquilino? Pues yo no voy a cobrar 20 lucas por mes para tener que estar pagando 15.000 de impuestos solamente. ¿Por qué lo va a pagar? Lo va a pagar el inquilino. El consumidor final lo termina pagando. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que se hicieron por sorteo. Buenos días, ministra, ministro. Gonzalo Asís de Todo Noticias. Le quiero preguntar, acá al fondo, ¿cómo le va? Acá. Le quiero preguntar por dos temas. El primero es el punto de partida, ¿no? No hay manual de ciencia política que no diga que una política pública o un conjunto de políticas públicas no se implemente a partir de un diagnóstico. Entonces, la primera pregunta concreta que le quiero hacer es si en el diagnóstico de estas propuestas que usted está haciendo, usted coincide con lo que el gobierno planteó días antes de su asunción, de que el problema de la economía argentina es que crece mucho. ¿Usted cree que la Argentina hoy económicamente crece mucho? Eso por un lado. Y por el otro nos dijo que va a cumplir con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. En el brief publicado por el gobierno y por el fondo simultáneamente tras la firma del acuerdo, la Argentina se comprometió para este año a un índice inflacionario de 52 puntos y a determinado valor, digamos, a determinada cantidad de acumulación de reservas, ¿no? Que el fondo claramente chequea cada 3 meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación, digamos, claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio, ¿sí? Eso creo que es el punto de partida fundamental que condiciona al resto de las variables que tiene la economía argentina.
Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. Bueno, lo de la tasa de crecimiento, ya lo expliqué. Explicaba que veníamos de producir cero, de estar totalmente cerrado, de producir 100, bajamos a producir 10 y pasamos a producir 30 y así bien, perfecto, tuviste un 300% de crecimiento de la producción, pero en realidad caíste un montón. Entonces no voy a no voy a detallar eso porque ya lo estuve explicando hace un rato. Lo que me gustaría hacer hincapié es en esto. Y determinada cantidad de acumulación de reservas, ¿no? Que el fondo claramente chequea cada 3 Escuchen esto. meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación, digamos, claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio, ¿sí? Eso creo que es... ¿A ustedes se les puede ocurrir países que estuvieron en peor situación durante esta pandemia que Argentina? Mira, le voy a contar algo. Seguramente ya se les vino más de uno a la cabeza. Países con turismo, por ejemplo, países que dependen mucho del turismo, que tienen muchos servicios, que uno de sus exportaciones más grandes es el sector petrolero. Estamos hablando que en la pandemia tuviste petróleo a niveles negativos el precio, o sea que te pagaban para que vos te lleves el petróleo. Eh, Estamos hablando, por ejemplo, países como Emiratos Árabes. No producís comida. Lo que más producís en tu país, que es conocido por ser uno de los países más ricos de petróleo o que más produce petróleo del mundo, eh, no valía nada, literal no valía nada. Eh, y sin embargo, ellos llevando muchos años de un control fiscal estricto, un equilibrio fiscal y superávit, generando ahorros, casi nada de deuda, y haciendo bien las cosas desde que empezaron a detectar que tenían petróleo en su país, eh, solamente les cayó la economía un 2% del PIB. Argentina, si no me falla la memoria, cayó entre un 10 y un 12%. eh, solamente fue superado por algunos países como España, que bueno, no lo puedo creer, pero hubo algunos países como España que hicieron las cosas peor que Argentina, con el tema pandemia al menos. Lo que nosotros caímos fue por culpa de algunos desequilibrios, pero esos desequilibrios se vieron totalmente profundizados por la mala gestión económica que llevamos décadas en Argentina generando déficit, no generando ahorro, no dejando que la economía crezca, no dándole lugar a una economía fuerte, siempre interviniendo, generando problemas en el sector político, generando deudas, porque no estás teniendo deuda para financiarte en caso de que tuvieras problemas, no tenías equilibrio fiscal. Como decía yo recién, tuvimos déficit 50 años, tuvimos déficit seguido. ¿Qué esperabas? Argentina en cualquier resfrío del mundo, Argentina termina con neumonía. ¿Por qué? Porque nunca llevamos una economía nacional responsable. Siempre que sobró plata, siempre se la patinaron, siempre se las arreglaron para tener déficit. Hasta el día de hoy no entiendo cómo tuvimos superávit fiscal 2 años seguidos con Néstor Kirchner. Pero nunca tuvimos cosas, y ni siquiera lo usó bien esos años. Argentina podría haber crecido muchísimo esos años, haber hecho una baja fiscal impresionante y hoy en día seríamos alto que no hubiéramos sentido tanto la crisis con la pandemia y todo eso. Pero bueno, fueron años de mala praxis económica en Argentina. Años, décadas. El punto de partida fundamental que condiciona
al resto de las variables que tiene la economía argentina. Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. La matriz productiva que venimos todo el día y todos estos días monitoreando y siempre venimos conversando con todos los ministros, es una matriz productiva que no solamente está intacta, sino que está en la frontera del conocimiento, tanto en materia industrial como en materia agropecuaria. Y eso tiene que posicionarnos a nosotros para poder hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias que nos permitan seguir creciendo. Una economía que crece, por supuesto, genera tensiones en ese crecimiento. Como ustedes saben, cuando el Producto Bruto en Argentina crece 1 punto, aproximadamente las importaciones crecen 3 puntos. Y esto es un dato de la historia, ¿no? Entonces, esas tensiones, naturalmente, la economía argentina las va a tener y nosotros... Error, cuando más estamos hablando antes de Perón, cuando más se benefició el tema de exportaciones, al tener una buena cantidad de dólares y el poder importar se generó crecimiento del sector industrial también. Es más, el mayor crecimiento histórico en el sector industrial fue cuando Argentina era el granero del mundo, justamente. En realidad no es lineal eso, es mentira. Nosotros vamos a administrar esa tensión junto con el presidente del Banco Central, con el ministro de Producción, con el ministro de Agricultura, para que podamos planificar. Y eso es lo que hemos hablado con cada una de las empresas que tienen necesidades en ese sentido. Pero nuestro punto de partida es efectivamente una situación inédita. Es una guerra después de una pospandemia, después de la máxima cantidad de endeudamiento que tuvo un país a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida y nosotros queremos converger a ese equilibrio fiscal que vos también preguntabas. Por la inflación, decías, perdón, por la inflación. Las metas nosotros tenemos previstas cumplirlas. Sí es cierto que el acuerdo se firmó en la situación previa de inflación mundial. Ustedes habrán visto los datos, pero hay países que triplicaron su inflación respecto de la inflación del año anterior, algunos la cuadruplicaron y por supuesto eso genera una inflación extra en Argentina y eso... Sí, hay países que la triplicaron, inclusive más. Pero triplicando la inflación, países como Estados Unidos tienen un 8% de inflación. Eh, Países en Europa o en Europa con el euro, estás teniendo aproximadamente un 10% de inflación, triplicándola, cuadruplicándola inclusive, porque Estados Unidos tenía un 2%, o sea, la cuadruplicó Estados Unidos en base a justamente malas medidas económicas como lo que es impresión de dinero. Pero de un 4, de un 2 al 8 se puede reducir más si dentro de todo tu moneda es la moneda mundial o tiene mucha demanda, como puede ser el caso del euro o como puede ser el caso de otras monedas. Eh, Nosotros no sabemos firmar. Yo creo que si hoy en día le decía a Alberto Fernández, inclusive a esta mujer, a Takis, le decís que la Argentina tiene un 70% de inflación para este fin de año, eh, yo te puedo asegurar que te firman el papel. No es normal que tenga 70. El año pasado tuvimos 50 y tanto. eh, a ver, no, el problema en la Argentina no es solamente pandemia, guerra y demás. La inflación en Argentina viene de larga data. Hace mucho tiempo que Argentina lleva por encima del 20% de inflación. Y no es culpa de la guerra en Ucrania, o no es culpa de la inflación de coronavirus, o el HIV, o cualquier otra enfermedad o pandemia que se te haya ocurrido. La inflación nuestra, el problema nuestro se llama político. Básicamente es una cuestión metodológica, no es un corrimiento de la meta, es una cuestión metodológica que ya estamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. No se escucha acá.
Retomando la pregunta de Eliana Rajewski de la agencia Reuters, quisiera preguntarle cuál es la estimación de inflación que tienen ustedes, porque en el sector privado se habla ya de una inflación cercana al 80% y durante todo el año, ¿no? Y en segundo lugar, preguntarle cuál es el próximo paso respecto a la deuda con el Club de París, porque desde el Club de París dijeron que quieren ver el compromiso de Argentina de cumplir efectivamente las metas con el Fondo Monetario. ¿Qué tiene pensado hacer respecto a eso? Sí, en particular con el Club de París ya hemos retomado las negociaciones. La verdad que había prevista una reunión del exministro en París y bueno, justo sucedió este cambio de gabinete, así que por supuesto hicimos el aviso correspondiente a las autoridades del Club de París y ya estamos en contacto. La condición de que nosotros estemos dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional siempre fue así que en ese sentido no va a haber ningún cambio. Y la expectativa de inflación la estamos trabajando directamente con los empresarios, con los comerciantes, y tenemos que tener en cuenta esto que yo decía con anterioridad. Cuando la guerra se siga profundizando y la presión sobre los alimentos y sobre la energía siga avanzando, eso nos puede generar, por supuesto, una oportunidad que tiene que ver con la exportación de nuestros productos primarios, alimenticios, es algo que el mundo hoy está necesitando, pero también eso va a generar una presión inflacionaria. La verdad que sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase hoy a decirte cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial. Estamos en una situación totalmente distinta a una situación en donde uno podía hacer proyecciones inflacionarias. Sí, lo que tengo para decirte es que estamos trabajando todas las áreas de gobierno para poder tener a cada uno de los empresarios con esa planificación que decíamos antes, para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir poniendo sus mercaderías en cada uno de los lugares y se puedan seguir asistiendo a las necesidades de la población. ¿Qué tal? Buen día, Mariano Wender para Infobae. Me gustaría consultar a la ministra puntualmente sobre el acuerdo con el FMI. Uno de los objetivos es acumular Hola. 5.800 millones de dólares en forma neta. Corrijo porque me parece que no se escuchó el audio recién. Y lo que comentaba que la inflación que vamos a tener en Estados Unidos, ahora vamos a volver atrás. La inflación que están teniendo en Estados Unidos, que se está teniendo en el mundo en gran parte, no es solamente por el problema por el problema de la guerra en Ucrania. Si bien en una parte afecta mucho el problema que estás teniendo también hoy en día la inflación en Europa, en Estados Unidos y demás, también se da por la gran impresión y el regalo de dinero que estaban haciendo en el mundo. Inclusive Estados Unidos, inclusive Europa, escúchame, estás parando toda la producción, generando escasez vos mismo, sin generar producción de los bienes y servicios que se están demandando, y pretendes que cuando tengas escasez de esos bienes y servicios no tengas inflación. Al margen de solamente emitir, también estás generando una escasez de esos materiales y vas a generar inflación porque vas a generar que aumente el valor de las mismas al generar la escasez. No le echemos la guerra de culpa de todo esto a Rusia. Argentina, el mundo también se manejó mal durante el tema de la pandemia.
con el FMI, uno de los objetivos es acumular 5.800 millones de dólares en forma neta este año. Quería preguntarle bajo qué condiciones o con qué medidas el gobierno efectivamente puede cumplir esta meta. Y segundo, si tienen alguna medida en particular para combatir un poco lo que es la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización paralela. Gracias. Empiezo por la última, la brecha cambiaria. Nosotros lo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de brecha cambiaria es que el mercado paralelo son aproximadamente 3 millones de dólares por día y el mercado oficial son 1.000 millones de dólares por día. Entonces, cuando uno exagera esta situación de la brecha cambiaria, la verdad que lo que tiene que dimensionar es eso, ¿no? Son solamente 3 millones de dólares por día contra 1.000 millones de dólares oficiales. Y además, toda la cadena de precios que uno va construyendo para que lleguen a las góndolas y a cada una de las tiendas y los distintos servicios que tenemos en Argentina, se construye con el dólar oficial, ¿sí? Recordemos que al inicio de la gestión anterior se había instalado mucho la idea de que no pasaba nada si se devaluaba y se llevaba a ese dólar blue porque se lo creía que era la referencia, y eso generó un aumento del 50% de inflación en ese año, solamente por esa devaluación. Tengamos en cuenta que nosotros hoy nuestras importaciones de energía para que no se produzcan estos cortes energéticos las estamos haciendo a dólar oficial. Y la energía es uno de los componentes más importantes de nuestra estructura productiva. Por eso es tan importante poder llevar gas a todo el país, porque es el costo de los costos. Teniendo la segunda reserva de gas natural más importante del mundo en materia no convencional, que nosotros hoy no podamos llevarle energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas, la verdad es que sería no poder proyectar el futuro de nuestro país. Nosotros hoy necesitamos liberar todas las fuerzas productivas que tienen nuestras provincias. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que efectivamente ese tipo de cambio sea un tipo de cambio que sea competitivo para que las importaciones y las exportaciones estén vinculadas con nuestro sector productivo. Como decía antes, el tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio con el cual nosotros nos sentimos cómodos en esa competitividad. Respecto del Fondo Monetario, ¿cuál era la meta que me preguntaste? De acumulación de reservas. Lo dije también anteriormente, nosotros estamos en récord de exportación, 90.000 millones de dólares. Circunstancialmente puede haber algún mes en donde efectivamente haya menos acumulación que en otro mes, pero tiene que ver básicamente con el ciclo económico que tiene nuestro país, ¿no? Cuándo efectivamente se produce la cosecha gruesa, cuándo se produce la cosecha fina, cuándo se hacen esas exportaciones, pero es circunstancial. Nosotros hoy tenemos un amesetamiento que estaba previsto y también tenemos, por supuesto, el tema de la importación de energía para no producir cortes. Pero entendemos que a partir de septiembre esa meseta que estamos transitando hoy en día la vamos a poder superar. Bien. Si hace un año, 2 años atrás, decíamos que Argentina a esta altura tenía 90.000 millones de dólares en importaciones, era Gardel. Argentina estaba en la panacea, era Dubái en un año. No acumularon, es más, no acumularon 1 millón de dólares hasta ahora. En lo que va del año, ya terminando el 7º mes del año, no acumularon 1.000 millones de dólares. Es más, si ustedes se fijan en el balance del Banco Central, en la reserva de libre disponibilidad está en 4.000 millones negativos. ¿De dónde salieron los otros 4.000 millones? No se sabe. O sea, que hoy en día no tenemos que juntar 5.000 millones de dólares, tenemos que juntar 9.000 millones de dólares. Y ahora la pregunta del millón, ¿de dónde salieron los otros 4.000 millones que están negativos en la reserva? ¿De los encajes de los bancos? ¿De dónde? ¿O de la venta de reserva en oro? Es una pregunta a la cual yo no tengo respuesta. Muy bien, última pregunta. Buenos días, Estefanía Pozo de Ámbito y de C5N. Tengo 2 preguntas y una precisión por parte de la ministra.
Primero, el Fondo Monetario la semana pasada, cuando se enteró de su asunción, lo primero que dijo es que Argentina necesitaba llevar adelante acciones dolorosas para beneficiarse de esas acciones dolorosas. A esto se refería el fondo cuando usted ahora anuncia las cuotas presupuestarias mensuales. ¿Cuánto se piensa ahorrar en esas cuotas? Y en segundo lugar, precisiones sobre la deuda en pesos. Usted habló sobre un comité asesor de deuda en pesos. La pregunta es si puede precisar un poco más de eso y si está en duda el pago de la deuda en pesos, como se vino hablando en el mercado en las últimas semanas en base a rumores que circularon. Muchas gracias. Empiezo también por esta última pregunta. En primer lugar, de ninguna manera está en duda que nosotros vayamos a hacer el pago de que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo y además también... No, a ver, fácil, si no tenés la plata hoy en día para hacer frente a la deuda en pesos, olvídate hacer frente a la deuda en dólares. La deuda en pesos es fácil cumplirla, cualquier país la puede hacer, puede cumplir la deuda en su moneda nacional porque tranquilamente puede emitir y le presta el dinero a las reservas del banco. Le presta el dinero el Banco Central y listo. Vos podés imprimir dinero infinito, como dicen ciertos youtubers, siendo un país. El problema es que vos tenés que tener dólares para pagar lo que es deuda externa. Hoy en día, según los mismos informes del Estado Nacional, si ustedes entran y se fijan en los informes de lo que son las deudas argentinas, la deuda argentina en moneda nacional nunca superó en los últimos 10, 20 años, 10 años por lo menos, nunca superó el 30% del total de lo que se está debiendo. Por lo tanto, también es muy pequeña, no es un gran porcentaje. Quiero resaltar que en esos rumores, en esos comentarios que se dan en el mercado, la verdad que hay una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue electo por el voto popular. Y además tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pero no solamente no estamos dispuestos, sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda. Y estamos... Es verdad. Pero no pensé que le fuera a decir eso, por eso tiene razón. El gobierno anterior defaultió su propia deuda en pesos encima. Comprometidos para que eso no suceda. Por eso para nosotros también es importante decir estas medidas que yo decía hace un ratito, que tienen que ver con ir hacia un terreno de tasas de interés positiva y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y que tenga garantía en materia de rendimiento. Respecto de los calificativos que usa el Fondo Monetario Internacional, no voy a opinar. Habría que preguntarle al Fondo Monetario por qué utiliza esos calificativos. Nosotros creemos en la solvencia del Estado. Y el Estado, yo siempre insisto con esto, y es algo que por ahí lo hablábamos mucho con Daniel Scioli cuando yo era su ministra, los Estados no están para ahorrar, que también es una palabra que vos utilizaste. Las necesidades que tiene la gente son muchas en todas partes del país. Recordemos que tenemos habitantes en muchas provincias, en muchas ciudades de Argentina, que no tienen grifos y no pueden tener una... Bueno, pero un problema que no solucionaste en 50 años no lo vas a solucionar en 2 meses con pandemia. Y si vamos al caso, sí, justamente. Los estados están para ahorrar porque ustedes son meramente administradores y nosotros somos los que pagamos impuestos y los que producimos somos los dueños de esa plata. Ustedes ahí son meros administradores. Ustedes no pueden gastar la plata como quieren para sus beneficios y para sus campañas políticas. Bien, ustedes tienen que ahorrar ese dinero, no lo tienen que gastar. Ustedes tienen que administrarlo lo mejor posible. Una ducha normal como seguramente tenemos todos nosotros hoy acá en los que estamos presentes hoy. Entonces, las necesidades de los argentinos son muchas, de eso somos conscientes todos. Entonces, el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente. Y en ese sentido es lo que yo manifestaba anteriormente.
el déficit es un instrumento de política económica en situaciones inéditas como lo fue la pandemia. Recordemos que el Estado Nacional en pandemia pagó los sueldos del sector privado. Muchos de ustedes que están acá seguramente recibieron parte del pago de sus sueldos a través del sector público. Sí, sí, justamente. Por problemas que ustedes mismos generaron. Por malas políticas que ustedes mismos generaron. Y eso es un Estado inteligente y sensible con las necesidades de la gente. Nosotros eso lo vamos a defender, pero necesitamos defender la solvencia del Estado. Y esto no tiene que ver con una imposición del Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros tenemos un Estado que logra equilibrar sus cuentas, que es solvente, eso nos da prestigio como Estado Nacional. El Estado Nacional también es un sector económico importante dentro de la economía. Y ese Estado tiene que tener el prestigio suficiente para poder avanzar con todas las medidas que necesita la gente. Y para eso necesitamos tener equilibrio fiscal. Muchas gracias. Bien. ¿Qué decir de esta mujer? Primero, ¿qué resumen puedo yo llegar a sacar de todo esto? Van a hacer cagar a los que tienen propiedades porque le van a retasar el valor base de las propiedades y después van a tener que pagar impuestos sobre eso. Así que agárrense y fíjense realmente qué les sirve, qué les es rentable y qué no. Pero eso, al margen de lo que decidan hacer, lo va a terminar pagando el consumidor final. Así que el que alquila va a terminar pagando los impuestos de eso. Yo, vos, cualquiera que esté trabajando, que esté alquilando, lo va a terminar pagando. O lo va a terminar pagando con escasez por otro lado. Después, con respecto a lo que se habló de déficit fiscal, de equilibrio fiscal y demás, no propuso ninguna medida concreta, fueron todos promesas. Están teniendo déficit, no están teniendo equilibrio fiscal hace años, décadas, como decía yo hace un rato. Tiene que juntar 9.000 millones de dólares para dejar en cero el balance, lo que están necesitando, y para para cumplir con el FMI, solamente con el acuerdo del FMI. Por lo que estuve escuchando, solamente para controlar el tema de inflación, solamente se les está ocurriendo hacer control de precio contra los malditos especuladores del país. Que bueno, veremos en qué termina eso. No está llevando a cabo ninguna medida sustentable, no está queriendo hacer nada que se vea a largo plazo. A corto plazo no vas a tener ninguna solución, solamente estás logrando juntar más presión en esa olla que se está juntando hoy en día. Entonces, ¿qué quiere que te diga? En a lo que me respecta, todo esto, promesas, por más que tengas una medida, por más que cumplas con el hecho de tomarte alguna medida buena en lo que va de esta semana o la semana que viene, la tenés que cumplir porque el mercado no te va a creer. Sinceramente, estás formando parte de un gobierno que no tiene credibilidad y no se creen ni ellos. Así que, no sé qué van a hacer. Y con respecto a las inversiones, como por ejemplo el tema de gasoducto y además, vos para hacer una inversión de ese estilo necesitas previsibilidad, 30, 40 años. Y vos no sabes si el presidente va a durar una semana en el poder y si viene después el presidente, viene otro y te cambia las reglas de juego. Entonces, vos para poder hacer eso tenés que tener por lo menos 20, 30 años de historia y que no se te vaya, que no se te esté cambiando las reglas del juego constantemente. Y lamentablemente en Argentina no cumple el tema de mantener las reglas del juego ni una semana. ¿Qué crees, tía? Yo veo muy difícil que pase el 95% de las cosas que está diciendo acá primero y el otro 5% primero, el otro 5%
puede llegar a tener medidas son por lo menos malas, son preferibles que no las diga o son preferibles que no las hagan directamente, porque cosas como el control de precios no van a funcionar y otras cosas que dijo para achicar el régimen fiscal, que estaba hablando de retasar básicamente las propiedades, el precio de las propiedades, eh, los va a hacer bosta a la gente de a pie. Así que, no, ¿qué querés que le diga? Eh, Espero que tengan un buen día, buenas noches en este caso, y que les guste, tienen temas, díganme si les gustó, si no les gustó en la caja de comentarios. Suerte chicos, espero poder sacar más videos de este estilo. Chau chau.